Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar a tratar específicamente el tema que quiero tocar hoy, quería relatarles una historia que está en el libro de Samuel, el capítulo 13. Allí nos cuenta que cuando Saúl estaba en los primeros años de su reinado, los filisteos se concentraron para atacar a Israel. En ese momento los filisteos dominaban ampliamente a los israelitas en poder militar, porque tenían el uso de armas de metal que los hebreos no podían acceder, atento que no dejaban los filisteos que hubiese herreros en Israel. Entonces los únicos que tenían espada y lanza
del lado de los israelitas era Saúl, el rey, y Jonatán, su hijo. Bueno, entonces Saúl dice que convoca a todo Israel para ir a defenderse de los filisteos, pero los israelitas estaban con mucho miedo y empezaron a esconderse en cisternas, en pozos de agua, en peñascos, en cuevas. Y la situación era realmente muy apremiante. Así que los pocos que acompañaron a Saúl estaban esperando que ocurriera un milagro, ¿no? Y Saúl también estaba esperando que hubiese algo sobrenatural que los permitiera combatir y triunfar sobre los filisteos. Y para eso se tenía que producir el sacrificio, tenía que venir el sacerdote Samuel y tenía que celebrar el sacrificio y implorar el favor de Dios sobre las tropas israelitas. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días y resulta de que Samuel no aparecía. Y dice que los pocos que le quedaban a Saúl iban detrás de él, pero temblando. Entonces Saúl llega un momento que, ante la presión que sentía de que la gente se le iba y que era inminente el ataque de los filisteos, toma una decisión que lo va a comprometer para todo su reinado. Él decide traspasar un límite espiritual y él decide hacer él mismo el sacrificio para implorar el favor de Dios. Bueno, resulta que termina de hacer el sacrificio y ahí está llegando Samuel, el sacerdote, el que realmente lo podía hacer, y ahí le increpa a Samuel diciendo: ¿Qué has hecho? Y la respuesta de Saúl dice: mirá, yo resulta de que vi que la gente se iba y que no había clamado por el favor de Dios y me esforcé y yo celebré el sacrificio. Y ahí la respuesta de Samuel es tajante, ¿no? Y condenatoria, porque le dice: has actuado locamente y si vos hubieses esperado y hubieses tenido la paciencia y la fe suficiente, tu reinado se hubiese quedado conmovido, inconmovible. Pero a causa de que tomaste esta decisión drástica, ahora tu reinado va a ser corto y lleno de problemas. Y eso, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué le ocurrió esto a Saúl? Porque en el momento de crisis, en el momento de mayores problemas, se dio a sus sentimientos. Y una de las cosas que justamente quiero compartir es que nosotros, justamente en los momentos de mucha presión, de mucha prueba, es cuando no tenemos que tomar decisiones complejas, decisiones complicadas. Donde mi amigo Roque Herrera me dijo una vez: nunca tomes decisiones importantes en momentos de prueba, ¿no? Y llevándolo un poco al tema que les quiero comentar hoy, es que lo relacionado al tema de la finanza, ¿no? Que nosotros muchas veces, ante situaciones complicadas financieras, puede ser que vayamos y tomemos decisiones equivocadas. Justamente este es un tiempo difícil de pruebas, donde quizás varias personas vayan a perder trabajo o van a haber disminuido sus ingresos, y entonces siempre está como una tentación el ir a solicitar un dinero a los prestamistas, estas empresas que venden que te entregan dinero pero una tasa usuraria que capaz que supera el 200% anual, ¿viste? Y resulta de que es una cosa que tenemos que estudiar, qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto de tomar deudas, ¿no? Y bueno, uno de los versículos que yo les quería leer era el Salmo 37:21, que dice: el impío toma prestado, pero no paga, pero el justo es generoso y da. Y una de las cosas que sucede en nuestra sociedad, incluso lamentablemente hasta ya es tradición, parece, en nuestros gobiernos, es que
Solemos tomar prestado y después no cumplimos con esos compromisos. Entonces, bueno, si tomaste pedido prestado algo, lo tenés que devolver. Eso es lo primero que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? O sea, que la persona que no hace la voluntad de Dios pide prestado y no devuelve, ya sea lo que pide prestado y no lo devuelve. En cambio, el cristiano dice que no pide, sino que da, que tiene la posibilidad de ir y entregar sus bienes, ¿no? Ayudar a otros. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar justamente es si el hecho de tomar deudas es un pecado, ¿no? Es lo primero que tendríamos que definir. ¿Es un pecado tomar deudas? Bueno, no podemos decir que tomar deudas es un pecado, pero la cuestión es cuál es el propósito para el cual tomamos esas deudas. Muchas veces tomamos deudas ante una presión, ante un cumpleaños que tenemos que celebrar, ante un compromiso, ante alguien que nos pide, y en ese momento vamos y tomamos la deuda, ¿no? Proverbios 22:7 dice: el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del prestamista. Esta es una recomendación muy fuerte que nos da la Biblia sobre el hecho de que si nosotros tomamos un préstamo, bueno, en este momento vamos a sentir solucionado nuestro problema, pero estamos comprometiendo nuestros ingresos futuros. O sea, los sueldos o la ganancia que tengamos posteriormente va a estar sujeto al pago de la deuda. Entonces, de alguna forma es como que estamos tomando un compromiso y de alguna forma hasta nos estamos esclavizando a esa persona que nos está dando el préstamo, ¿no es cierto? Otro de los versículos que nos advierte es Proverbios 11:15, que dice: si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Y aquí es otra de las cosas que muchas veces ha pasado, incluso en algunos cristianos, ¿no? Que por salir a ayudar a un amigo, a ofrecerle, el amigo, de repente aparece un amigo que dice: mira, necesito alquilar una casa, me piden una garantía, me piden un préstamo, ¿podés salir de garante? Y muchas veces decimos que sí, sin tomar realmente reales cabales de lo que nos estamos nosotros comprometiendo y el compromiso que tomamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad en cuanto al tema de cuándo es que vamos a salir garantes de alguien. Realmente tiene que ser de una persona de mucha confianza o un familiar muy directo nuestro para que nosotros podamos tomar tales compromisos. Jesús nos enseña para ver cuánto es lo que cuesta seguir el pueblo de Dios. Nos enseña con un ejemplo de las finanzas. Dice: ¿quién de ustedes quiere construir una torre? Y si alguno quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Entonces, ¿cuántas veces vemos, ¿no? que hay casas que están a medio construir, ¿no? Que la gente ha puesto dinero ahí y que después no les alcanzó los números, no tuvo la suficiente capacidad como para saber decir: bueno, mira, esto es lo que voy a necesitar para terminarlo, y de repente, bueno, quedó ahí en la nada, ¿no? Entonces también nos enseña a ser muy cuidadosos en cuanto a si tenemos un proyecto, tener la seguridad de que vamos a poder acabarlo, ¿no? De que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a hacer todos los cálculos. Otro proverbio que nos habla de esto dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece.
Y acá la palabra de Dios nos enseña a ahorrar, ¿no? A que en realidad todos nosotros podemos ahorrar. Seas mucho, que ganes mucho, ganes poco, todos deberíamos ahorrar. Y vos me podrás decir, no, pero en mi caso esto no se aplica porque yo tengo más gastos que ingresos. Y bueno, yo te diría que seguramente si vos te podés analizar los gastos que tenés, muchos de esos gastos no son imprescindibles. A veces los gastos que tenemos decimos porque queremos tener un mejor plan de celular, queremos tener una gaseosa todos los días en nuestra mesa, queremos darnos gustos que muchas veces pueden ser superfluos. Entonces, si nosotros lo que tendríamos que hacer siempre es decir, bueno, del dinero que cobramos, una parte separamos para los diezmos, ¿no? Y la otra parte lo separamos para el ahorro. Y con esto que nos queda, con esto tenemos que vivir este mes. Y de alguna forma nos tenemos que esforzar a vivir con este dinero y aprender a ahorrar. Si nosotros aprendemos a ahorrar, también vamos a poder enseñar a nuestros hijos esa virtud, porque según la Biblia es una virtud el poder ahorrar. Así que yo los animo a tomar esta decisión. Y van a ver que si empiezan a ajustar sus finanzas, Dios va a estar con ustedes y los va a acompañar en este esfuerzo. Y finalmente, lo que les quería es dar una recomendación que a mí me hizo mucho bien, ¿no? Porque yo hace muchos años me ofrecieron participar de un emprendimiento que no eran cristianos los que lo formaban parte. Dos socios me ofrecieron que aportara $40,000 para participar de una feria de compras, en el cual había que construir el lugar era alquilado, había que construir todas las instalaciones y eso lo íbamos a poder alquilar. Y el lugar daba como para poder poner 120 locales pequeños, pero 120 locales que se le podía cobrar un alquiler semanal. La cuestión que cuando yo hice los cálculos, esos $40,000 yo dije los recupero en 6 meses de alquileres. Y realmente estaba muy, muy entusiasmado con esto, ¿no? Y bueno, le pregunté a mi papá, que siempre había estado muy práctico con el tema de las finanzas, y él me dijo, mirá, me parece que si es una buena oportunidad, tomala. Después, la cuestión es que yo no tenía ese dinero. Entonces le fui a pedir al banco, el banco medio no me quisieron dar porque nosotros a su vez teníamos que alquilar el inmueble, no era nuestro, entonces no había una garantía para poder ofrecer sobre el inmueble, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, tengo la oportunidad de ir a pedirle a un tercero, a una persona que me vaya a prestar el dinero, pagándole obviamente intereses. Pero sabía que esto podía comprometer mis finanzas profundamente si me iba mal, que era un paso quizás que me iba a costar levantarme mucho si caía en un incumplimiento y si este dinero no lo podía recuperar. Entonces lo que decidí es ir a hablarle a mi pastor en ese momento era Guido Micosi, y le fui a comentar todo mi proyecto, le llevé el plano con todos los locales, con donde estaba ubicado el patio cervecero. La cuestión es que yo todo muy entusiasmado, pero había tomado una decisión y dije, si voy a tomar como lo que me dice el pastor, que es la voluntad de Dios, si él me lo desaconseja, voy a obedecer. Y él, cuando vio todo eso, la deuda que estaba tomando, el compromiso, el patio cervecero, la verdad que me dijo, mira, la verdad que no me convence esta decisión que estás tomando. Yo te aconsejaría que no la tomes, pero la decisión es tuya. Y yo en ese momento sentí realmente que se me estaba yendo la oportunidad de mi vida, que yo estaba perdiendo la oportunidad de mi vida de no poder ir a sacar ese préstamo y ponerlo para este emprendimiento. Pero como había dicho, Señor, habla por el pastor y yo voy a obedecer.
Entonces, con todo el dolor del alma, fui y le comenté a estas personas que no iba a participar. No entendían nada, ellos quedaron consternados, pero bueno, le dije que no iba a participar e ir a una decisión inamovible, irreversible, ¿no? Y entonces, miren, un año después pasé por ese lugar, que era en el centro de Pilar, y el lugar lo vi cerrado. No había funcionado lo que en un momento hubo, después se cerró. Y entonces sentí que realmente yo había sido librado de contraer una deuda que después no iba a poder pagar, una deuda muy grande. Entonces el consejo es: decisiones importantes que tengan que tomar en las finanzas y en otras áreas, obviamente, consulten a los pastores, consulten al pueblo de Dios, que seguramente va a tener un consejo sano y bueno para darles. Y eso les va a ayudar. A mí me ha ayudado y seguramente nos va a ayudar a todos el obedecer la palabra de Dios. Espero que esto le haya servido y voy a hacer una oración pequeña, corta, por esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero presentar la vida de mis hermanos y mi vida. Señor, para que tu luz siempre nos acompañe en este tiempo, para que siempre nos estés guiando a la sabiduría, a saber qué decisiones tomar en cuanto al tema de nuestras finanzas. Señor, que podamos ser sobrios, ser diligentes. Si tenemos deudas, podamos cancelarlas. Si tenemos que tomar deudas, seamos muy sobrios y muy cuidadosos a no embarcarnos en nuevas obligaciones. Te pido que bendigas a mis hermanos y que podamos todos poder ayudar, Señor. Que realmente, como dice tu palabra, podamos ahorrar para poder compartir con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.